Bueno, sean bienvenidos a este tiempo de estudio. Estamos estudiando Shir HaShirim y estamos en el capítulo 1 y hoy vamos a estudiar el verso 4 y les cuento que hay una revelación muy fuerte aquí en este versículo. Iniciamos. Dice, Mosheheni Ahareja Narutza viene Hamele Hadarak. Y es de entrada el Rúa Hakodes nos trae una revelación bien fuerte. Y es que vamos a encontrar de entrada el verbo machar. El verbo machar que viene de la raíz moskeni, que quiere decir arrástrame, acarréame. Forma moshehen. Este mismo verbo lo usa Génesis 37:28 para sacar a José del pozo. Es la misma palabra que vamos a encontrar cuando dice sacar, mashá. Y también es la misma palabra que encontramos en Jeremías 38:13 para sacar al profeta de la cisterna fangosa. Pero el Salmo 28:1 nos aclara algo bien importante, y dice así. Dice, de David a ti, Adonai clamo, roca mía, no te hagas el sordo conmigo, no sea que te callas conmigo y venga yo a tener semejanza con los que descienden a la fosa. Y aquí es donde está lo clave, la palabra fosa que quiere decir bor en hebreo y significa abismo, significa cantera, significa cisterna, significa prisión, significa Seol y sepulcro. O sea que de entrada nos está hablando de una condición, porque la amada pide ser arrastrada, suplica ser arrastrada. Dice, acarréame, arrástrame tras de ti. La amada está encerrada, limitada y pide ser sacada de este estado limitado. Dice, para ir detrás de quién la ama. Es una petición, es algo imperativo que comienza singular y termina plural. ¿Por qué? Porque dice, sácame a mí, luego correremos tras ti, y se refiere a ella y a su contraparte celestial, ¿ya? Esto lo podemos ver en Colosenses 3, donde dice, el 3 dice, porque habéis muerto, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Filipenses 1:21 nos aclara y dice, porque para mí el vivir es Cristo, Mashiach, y el morir es ganancia. O sea, que la identidad de la amada está en el amado, porque el amado es la verdadera simiente de Abraham, ¿ya? Y es tan espectacular poder entender esto. Dice, donde yo me uno entonces a la contraparte celestial y corremos. Entonces, ¿quién es la identidad de este rey? Este rey tirano, este rey que me ha metido en sus recintos, en sus cámaras, me ha introducido, me ha sometido, me ha hecho alejar hacia atrás. Esto lo vemos en la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 15 al 17. Dice así, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que está en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, mas el que hace la voluntad de Hashem permanece permanece para siempre. Y Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El Salmo 2 nos aclara también, nos sigue aclarando y dice entonces así,
se levantaron reyes, los reyes de la tierra y príncipes consultaron unidos contra Hashem y contra su ungido. Entonces, ¿quién entonces será este rey opresor? Y sigamos. Romanos 6:14 nos aclara, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Entonces, Efesios, este versículo entonces nos habla de algo clave. El pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Antes éramos prisioneros y ahora somos libres en Hashem. Efesios 2, del 1 al 3 dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Lo mismo que los demás. Entonces hay algo que nos aclara y es que antes vivíamos según el príncipe del aire, cumpliendo los deseos de la carne y éramos por naturaleza esclavos del sistema. Romanos 7 nos dice, miserable, 7:24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, también nos habla de este cuerpo limitado de muerte. Y Hebreos 2, 14, 15 nos dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Este es al diablo, o sea, a Satán, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y si seguimos leyendo más abajo, dice que él socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Sí? Es algo bien importante, bien espectacular. Pero hay algo que meditando en este versículo dice que Mashiach vino a destruir al diablo, que tenía el poder de la muerte, y librar a quienes por temor vivían toda su vida en servidumbre. Y aquí es donde aclara un poco más, dice, me ha introducido en las cámaras. ¿Por qué habla cámaras? Porque habla de las áreas de nuestra vida, de los pensamientos, donde el pecado y el enemigo nos tenían atrapados y encerrados, atrapados por la culpa, atrapados por el temor, atrapados por las pasiones, las concupiscencias. Pero hay algo que de pronto deteniéndome aquí, el Salmo 27:1 nos habla, dice, Adonai es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Adonai es fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? El verso 4 dice algo bien especial y dice, una cosa he demandado a Adonai, esta buscaré que esté yo en la casa de Adonai todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Adonai y para inquirir en su templo. Una cosa he demandado y es estar en comunión con Él. Una cosa he demandado yo en mi corazón. Y el verso 6 dice, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos, que nos habla de levantar nuestra cabeza. Y es algo tan importante que es levantar la cabeza, es escuchar su voz y es ver su luz. Y es ponerme, cuando yo veo su luz, entonces Él me hace apto para toda buena obra que Él ha preparado de antemano para mí. Entonces, la importancia de poder entender qué son las cámaras, cada área de mi vida. Entonces, cuando esta amada le dice,
nos gozaremos, nos alegraremos en ti. La amada terrenal con su contraparte celestial dice, la de arriba dice, nuestra vida está escondida en Mashiach. Él es la esperanza de inmortalidad y vamos a ser uno con Él. El Salmo 118, 24 dice, este es el día que hizo Hashem, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Por eso Cantares 1:4 es una referencia directa de este día, de este momento en el que el amado nos saca de la esclavitud, rompe los muros del pecado y nos lleva a la comunión plena con Él. Y hay algo bien particular que me llamaba mucho, pero mucho la atención y espero que en Zacarías 9:11 dice, también por la sangre de tu pacto te he sacado a tus presos de la cisterna en el cual no hay agua, muerte, que hay muerte, separación, Seol y un estado de muerte. Mire lo que nos dice Zacarías 9:11 y lo que el amado entonces va a hacer en nosotros. El amado va a ser en nosotros, nos gozaremos y nos alegraremos. Ese va a ser el día, el momento decisivo para poder disfrutar. Entonces, todo tiene su momento. Hay algo que dice en Hebreos 3:7, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, no endurezcáis vuestros corazones. Y es algo tan especial que nos habla de poder entender lo que dice el Salmo 95:7, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y oveja de su mano. Eso eres tú y yo, esa es la amada. Dice la segunda carta de los Corintios, capítulo 6, verso 2, dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en el día de salvación te he socorrido, te he socorrido. Y es poder ver que he aquí, es ahora y es el tiempo aceptable, es ahora y es el día de salvación. Y ese día es la llegada de salvación en persona, cuando llegó nuestro Mashiach. La misma que promete en Isaías 25:9. Y dice, y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Hashem, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación, en su salvación. Entonces, Cantares 1:4 nos habla de la obra definitiva de liberación que Hashem hace. El sentido profundo de Nagilá, de Nagilá Benismeja. Nagilá es alegría por lo nuevo, por lo que acaba de llegar, por lo que acaba de hacer Adonai. Beneja es alegría que se arraiga, que se confirma, que se completa lo que ya había comenzado antes. Juntas entonces dicen, lo nuevo que acabas de hacer completa tu obra antigua. En ellos nos alegraremos plenamente. Pondremos como prioritario que prevalezcan tus amados. La declaración conjunta de la Jerusalén terrenal con la celestial. Es la lección final. Nos inclinaremos es a ti, no a aquel a quien nos tiene preso. Ponemos por encima de cualquier poder, cualquier recámara de encierro, cualquier cosa, ponemos por encima es
la manifestación de tu amor entrañable. Entonces, algo que también se aclara aquí es, el vino se asocia al rey opresor y significa entonces el vino, como estuvimos estudiando la vez pasada, la doctrina equivocada, enseñanzas que nublan el entendimiento, todo lo que emborracha la mente, distorsiona la realidad y te impide ver la verdad con claridad. Todo lo que mantiene confundido y separado de la comunión con el amado, de la comunión con el amado. Entonces, la amada elige no el vino que confunde, sino el amor que libera y da verdadera alegría. Meisharim, que es forma plural en sentido único. Mechar, que es recto, que es lo que es la siguiente palabra. El Salmo 9:8 dice, juzgará al mundo con justicia y juzgará a los pueblos con rectitud. Meisharim, con rectitudes. Dice, la rectitud te ama. Es la rectitud que hace visible en forma perfecta sin deformaciones. O sea, que como conclusión es, el vil es el que nubla y deforma y confunde y nos aleja de la realidad. El rey opresor, que es el pecado, el encierro y lo que tuerce nuestra vida. Dice, el amado a quien la rectitud ama con quienes la verdad está en perfecta sintonía, el único que nos saca del encierro para vivir en la verdad. El Salmo 17:2 dice, de tu presencia saldrá mi derecho, tus ojos contemplarán, me y sharim, lo que es recto, lo que no es torcido, lo verdadero. O sea, que la situación inicial de la amada es que la amada tenía conciencia de que estaba en una condición y era que estaba cautiva, estaba encerrada por el rey opresor, que es el pecado, el cuerpo de muerte y el poder del engaño que la separa del amado. ¿Cuál es la petición entonces que ella da? Acarréame, arrástrame detrás de ti, necesito ser levantada. El camino, ese camino de va y ven, que es lo que notamos en el libro de Chir HaChirim. Vemos como que hoy está la amada aquí y después está encerrada y después está buscando y después y así. Pero veamos algo bien importante, que en el capítulo 8 de Cantares se encuentra cara a cara con el amado y ya nadie la tiene encerrada. Imagínense, mire cómo podemos concluir entonces este versículo. Dice donde está encerrada, son las áreas de la vida y el dominio de ese encierro. Y es la alegría de poder que tiene la amada de ser liberada. Lo que es el Meisharim, la forma plural, gramatical, que hablan de lo único. Como vemos cómo este versículo, cómo ha sido tan mal traducido que por eso terminamos como perdidos, ¿verdad? Terminamos como extraviados por lo que dice, porque dice uno, pero si aquí dice esto, pero cuando vamos a estudiar desde el hebreo podemos ver claramente y como el Ruach HaKodesh nos dice, porque en este verso, si lo vemos literalmente aquí, dice, atráeme, en pos de ti correremos. El rey me ha metido en sus cámaras, nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino, con razón te ama. Entonces, no es con razón, sino la rectitud te ama. La rectitud te ama. Entonces, es ver cómo eh, las razones que se dan y todo lo verdadero se encuentra en el amado. Así que entonces sigamos con el siguiente versículo, que es el versículo
Estamos en el 4, ¿sí o no? Entonces entremos entonces al versículo 5, que también de verdad que tiene está tan unido a este versículo que vamos a entonces a poder estudiar desde el hebreo, eh, eh, poder ver realmente el significado y entonces comencemos. Dice Shechorá. Comenzamos desde allí. Shechorá, Ani Benabá Bano Yarushalayim. Y comienza con este versículo, esta palabra, que la palabra no es como dice aquí, que dice, morena soy, morena soy. La palabra Shahar significa negro, lo que bloquea o lo que impide la luz. Dice, estoy negra. Es en un sentido temporal. Dice, estoy opacada, estoy ennegrecida, opacada, pero dice así, morena soy, oh hija de Jerusalén, pero soy codiciable. No dice así. En el hebreo podemos ver, estoy ennegrecida, opacada, pero tengo decoro. Dice, esto es temporal, pero tengo decoro y el decoro viene a causa del pacto de Hashem, a causa de las promesas. Es que esta amada tiene decoro. Dice, estoy negra. La situación actual, el encierro, por eso va unido con el versículo 4. Dice, el encierro bloqueó la luz, la opacidad que trajo el pecado y el opresor. Está hablando de la condición de la amada, que estaba ennegrecida y que esto es temporal. Y que esto viene a causa del bloqueo de la luz, que la ha hecho opaca, porque eso lo trajo el pecado y el mismo opresor. Pero soy Nabá, que significa tengo decoro, tengo dignidad, tengo una hermosura no física, estoy preparada para su presencia. Estoy preparada, es lo que quiere decir. Estoy preparada para su presencia. Estoy adornada para su presencia. El Salmo 30 dice, cantad al Señor vosotros, sus santos, alabad la memoria de su santidad, porque su ira es por un momento, pero su favor por toda la vida. La alabanza, la teilá, es Nabá para los rectos. Miren lo que nos aclara este salmo, que es el Salmo 30, versículo 3. Dice, cantad al Señor, vosotros sus santos, y alabad la memoria de su santidad, porque su ira. O sea que nos está hablando que es como castigo, como, sí, no es propiamente la palabra castigo, sino que cuando el sol pega con tanta fuerza, el juicio, es lo que nos está hablando. Y dice, es dignidad, es valor espiritual, lo que corresponde a los que Dios ha hecho en ti, o sea, quien da la dignidad quien le ha dado la dignidad a esta amada ha sido Hashem mismo con sus promesas, con el pacto. Dice, el contexto dice, esto es un estado temporal, pero mi identidad es eterna, es eterna. Y siguiendo con el verso dice, oh hijas de Jerusalén. Y aquí quiero detenerme un poco, dice, oh hijas de Jerusalén. Y ella dice que se dirige a ellos para explicarle. Dice, no se sorprendan de verme así, opacada y oscurecida ahora. No es mi verdadera identidad, es solo un estado temporal que vivo mientras estoy encerrada. Aunque
parezca así, llevo dentro la dignidad y el decoro que el amado me ha dado. Cuando hablamos de las hijas de Jerusalén, habla de algo bien, bueno, esto aparece en Isaías 3 y dice así, 3:16 nos aclara, dice, asimismo dice Adonai, por cuanto las hijas de Sión se ensorbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados cuando van danzando y haciendo son con sus pies. Y bueno, sigue más adelante, por tanto el Señor hará la cabeza de las hijas de Sión y Adonai descubrirá sus vergüenzas. Y hay algo bien claro y es que aquí habla de las hijas de Sión y dice, ¿quiénes son las hijas de Sión? Las hijas de Sión son, se refiere no a los no a los habitantes físicamente, pero sí nos está mostrando, nos está mostrando, nos está dando ejemplo con este versículo. Dice, pero lo que significa es que son las fuerzas que nos asedian. Y vemos algo que las hijas de Sión no se refieren a las que viven dentro de la ciudad amurallada, como vimos la vez pasada, las vírgenes. Aquí estamos hablando de, eh, de, de los campamentos que están fuera de la ciudad amurallada, o sea, de los asentamientos que están sin defensa, que rodean la ciudad, los pueblos, aldeas o asentamientos periféricos que pertenecen a una ciudad madre, en este caso la Jerusalén, que pertenece. Dice, no son ciudades amuralladas ni fortificadas, son campamentos, son cacerías y son zonas habitadas sin defensa que rodean a la ciudad principal. Estas rodean las ciudades principales. Es más, quienes habitan en estos asentamientos son pastores, son agricultores, es más, ellos abastecen a la ciudad capital. Son los que viven cerca del camino, no tienen estructura militar y no, y dependen de Jerusalén para protección de ellos, dependen de ellos. Entonces aquí habla de que eran los primeros en recibir cualquier ataque enemigo. Al estar ellos expuestos, buscaban alianzas. Al estar ellos sin protección, se aliaban con el enemigo, porque el enemigo entraba y, y los atacaba. Entonces ellos para seguir vivos buscaban aliarse con él. Es más, se asociaban con el enemigo. Esto lo vemos en Números 21:25 y en Josué 15:1. Habla de que eran campamentos hijos, dice, Banot hijas. Esta palabra se cuenta, Banot son hijas. Aplican a los asentamientos subordinados como en Números 2:25, Hazer y sus aldeas hijas. En Josué 15:45, Ecrón con sus pueblos y sus aldeas hijas. Isaías 1:8 dice, la hija de Sión, Batna, dice, Bat-Baná, choza de viñedo como cabaña en huerto, dice, es decir, frágil, sin defensa, como esos caseríos que rodean la ciudad. Entonces, las hijas de Dios son las aldeas. Eso lo vemos en esto y en esto es lo que nos aclara o es lo que el panorama para poder entender que esto se asocia con lo que dice Isaías 3, que fue lo que leímos, con las pasiones, con las concupiscencias y deseos y todo aquello que nos rodea y nos acosa. El pecado que nos asedia, como dice Hebreos 12, despojémonos de todo peso
y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mire todo lo que, la profundidad que tiene este versículo cuando comenzamos a estudiarlo entonces desde aquí, la forma en que lo vamos estudiando. Entonces dice, este versículo dice, no juzguen mi realidad por esta apariencia personal, por esta apariencia personal. Entonces cuando ella se compara con las tiendas de Quedar. Esto lo vemos en Génesis 25:13 cuando habla de los descendientes y habla de los hijos de Quedar en Génesis. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran ellos? ¿Quiénes eran? Sí. Dice que las tiendas se hacían con pelo de cabra negra, cabra de color negro, y eran oscuras sin adorno. Eran hechas para resistir el sol y el desierto. Isaías 21:16 nos confirma esto. Dice, porque así ha dicho Hashem, de aquí a un año, semejante a años de jornalero, toda la gloria de Cedar será deshecha. O sea, que su propio esplendor es pasajero y se desvanece. El estado actual, oscurecida, opacada y sin brillo, nos habla de que esto es a causa, dice que era oscurecida, sin brillo, visible, como esas tiendas de campaña en medio del desierto. Es la apariencia externa de lo que se ve a simple vista. Ahora, ¿ya? Y aquí mismo entonces se compara entonces con las cortinas de Salomón. Dice que en el verso, estamos aquí, y dice, estoy con decoro, dice Keiro Cholomón, como las cortinas de Cholomón. ¿Recuerdan? Shalom, paz de Hashem. Dice, son las cortinas blancas del templo, puras, preparadas para la gloria de Dios. Dice, comparación con las cortinas en lo interno, que es lo eterno, lo preparado con gloria, con dignidad para el palacio del rey verdadero. Su apariencia, que es Hashem, dice, su apariencia es como la tienda negra del desierto, pero su identidad verdadera está tejida en el decoro que pertenece al amado, como dice Isaías 1:8. Aunque vuestros pecados fueren rojos como la grama, serán emblanquecidos como la nieve. Las cortinas de Cholomó, paz de Hashem, son las cortinas del tabernáculo, blancas, puras, preparadas para la presencia de Adonai. Es nuestra identidad verdadera y lo que Él hará en nosotros. El Salmo 18:29 dice, tú enciendes mi lámpara. Hashem mismo, Dios ilumina mi oscuridad. Él es mi lámpara, Él es mi verdad. Dice en la primera carta de Juan, capítulo 3, verso 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como es Él. Desearemos ser como la tienda, o sea, dejaremos entonces de ser como esa tienda negra y pasaremos entonces a ser como las cortinas, ¿verdad? Ser transformados por la luz que está hablando de nuestra libertad, poder ser libres, poder ser como Dios mismo nos ha hablado. Hemos sido libertados y esa necesidad
hay algo tan especial y era que se hablaba, en la Torá se hablaba de la verdad, de la vida, pero se desconocía el camino. Y quizás en el Evangelio podemos entender que el camino, o sea, no se vislumbraba que Él vendría, ¿verdad? Que Él era el camino que nos podía llevar a esa libertad, Yeshua mismo. Entonces, vemos aquí algo bien importante, siguiendo el versículo, dice algo bien importante. eh, Vemos y que es la orden repetida a las hijas de Jerusalén. Vemos esto en Cantares 2:7, 3:5, 5:8, 8:4. Dice, os conjuro, hijas de Jerusalén, por las gacelas y por los ciervos del campo, que no despertéis ni hagáis despertar el amor hasta que Él quiera. Aquí se dirige a todas las pasiones, deseos, poderes y cosas que nos asedian. Los campos alrededor de la ciudad, como estábamos estudiando los asentamientos. ¿Qué significa? Nadie fuera del amado puede forzar o apresurar ni imponer el momento de la comunión. Él solo decide cuándo romper el encierro y revelar su presencia. Él nos dice, ¿qué nos dice este versículo? Dice, o qué nos habla esto, qué nos aclara. Dice, lo que veo ahora no será. Deja que el amado actúe en su tiempo y revelar su presencia. Revelar su presencia no depende de nosotros, depende del amado. Romanos 9:16 dice, no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, que tiene amor entrañable, que tiene amor incondicional. Las cosas que nos asedian no pueden apresurar la hora del amado. Él decide cuándo actuar. Mire lo que pues vemos en el capítulo 8 de Shir HaShirim, en el verso 6 y 7. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diera el hombre todas las riquezas de su casa, por este amor de ninguna manera lo despreciaría. No se compra, no se negocia, no tiene precio. Hashem entrega todo a nosotros y Él es fiel a su palabra. Aunque nosotros no lo hayamos merecido, porque no hay mérito en nosotros. Eso era lo que la amada en Cantares está hablando. No hay méritos en mí, pero te pido, te suplico, arrástrame, sácame por mi estado, por mi pecado, porque vivo en este cuerpo de muerte. No hay mérito, no es por lo que yo haga, es por solamente el amor entrañable de Hashem por nosotros. Entonces, es algo que no merecíamos, ni nosotros podemos sostener. Esto es lo que hace, ¿qué es lo que nos hace? ¿Qué es lo que nos enseña todo este versículo añadiendo del capítulo 8? El verso 6 y el 7, ¿qué nos añade o qué nos añade todo este versículo? Nos añade o nos advierte en no caer en el esfuerzo carnal, en la mentalidad imperialista, en forzar unidad desde la carne, porque es que la carne no tiene unidad, o sea, no entra, dice la Biblia que no entrará, la carne no hereda el reino de los cielos, no la hereda. Debemos permanecer en el amado. Llamando es un llamado que Dios nos ha dado para que nosotros corramos, para que sin ansiedad podamos estar en el lugar en el que ya Él ha preparado. La obra del amado es quien une y es quien restaura y es en su tiempo y es a su manera, es a su manera.
es algo que nosotros tenemos que aprender. El amor de Abba es la ejecución incondicional de su amor ante las pasiones y los deseos y los pensamientos y los poderes exteriores que nos asedian. Es el amor que vence la muerte. No se puede pagar con riquezas ni méritos humanos. Este amor, esta manifestación es un don gratuito, no es mercancía. La liberación del pecado, la transformación y el amor gratuito tienen un sentido profundo en este verbo, y es ver en el contexto enemigo, la oposición, que significa cantar, cantar victoria, considerar vencido, tener dominio. Mi ojo miró a mis enemigos. Vislumbrar, dimensionar y entender. Aquí la amada le dice, no canten victoria sobre mí, hijas de Jerusalén o hijas de Sión. No den por sentencia sobre mí esta situación. Esta situación que ven ahora, aquí es donde dice, el sol me ha visto, el sol me ha visto, que es como en el tiempo, dice, no crean que no me miren, no crean que estoy vencida. Aquí vemos el verbo raja, dice, no canten victoria, no me consideren derrotado, no me consideren derrotado. Dice también algo bien especial que vamos a estar viendo en la segunda carta de Corintios, que nos aclara. Dice, no me van a ver derrotado, no canten victoria por verme así, no canten victoria. Entonces, vamos a la segunda de Corintios 4 y vamos a leer del verso 8 al verso 10. Dice así, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Yeshua, para que también la vida de Yeshua se manifieste en nuestros cuerpos. Y el verso 17 del mismo libro dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Por eso la amada dice, no canten victoria, no canten victoria. Por eso aparece este verbo raak, que dice, era la oposición que tenía o que tiene la oposición que tienen estas pasiones sobre el ser humano. No cante victoria. Y dice aquí, el sol me ha visto. El sol me ha visto, dice, son las cosas propias de este mundo, las pruebas, las presiones que han pasado sobre mí y me han dejado opacada. Sheme, el sol, aquí presenta las presiones, pruebas y las cosas de este mundo que oscurecen temporalmente, ¿sí? Temporalmente. Entonces vemos la oscuridad no es una derrota final, es el camino hacia la luz verdadera. Tenemos una promesa irrevocable, tenemos un decoro, tenemos revestimiento, y todo esto viene de parte de nuestro Dios, de nuestro Padre eterno. Y sigamos. Entonces dice, Benei y Min, los hijos de mi madre, los hijos de mi madre. Entonces aquí habla de algo y él dice, ¿quiénes son los hijos de mi madre? No son los parientes carnales, es una metáfora espiritual. Aquí entonces
nos habla de que la madre es la Torá y la profecía, la matriz de donde viene toda la revelación de Dios. Donde viene toda la revelación de Dios. Ahora, ¿quiénes son los hijos de mi madre? Los hijos de mi madre son los mandamientos, las exigencias justas de la Torá. Por eso dice que viene en la misma, dice, ellos se calentaron, ellos se enojaron. ¿Por qué? Por el reclamo justo de mi vida, sobre mi vida, dice, se encendieron y se calentaron contra mí. La palabra misma hace su reclamo y es ella quien nos muestra nuestra falta, quien nos acusa cuando no cumplimos. Entonces, como dijo Yeshua, dice, la palabra que les he hablado, esa misma palabra les juzgará en el día postrero. Es como de severa, ¿verdad? Dice entonces, se enojaron porque sabía cuál era la condición de esta amada, ¿verdad? Entonces, aquí dice, seguimos entonces de la viña que no cuidó. Habla de la viña que no cuidó, ¿verdad? Dice, me pusieron a guardar viñas ajenas, pero mi propia viña no la guardé. Alusión al gran Edén, al jardín de las delicias, al huerto de Dios, al que plantó donde Dios puso a Adán. Es una alusión, ¿por qué? Pero dice, me pusieron a guardar, pero mi propia viña no la guardé. Los mandamientos nos llaman a guardar muchas cosas, a atender muchas cosas, a cumplir muchas exigencias, pero se me olvidó la esencial, su propia comunión, su vida interior. Eh, el amado con el amado. El amado le había dado algo exclusivo. Y aquí me llama mucho la atención de que es una alusión con el jardín del Edén, porque Adán fue colocado como guarda para que guardara, pero descuidó su vida, o sea, fue colocado como guarda y como siervo en ese lugar. Y se ocupó de todo, porque se ocupó de todo, ¿no? Pero descuidó su comunión, descuidó eh, eso en lo que tenía que ocuparse. ¿Por qué? ¿Por qué el ocuparse de los demás? Dice, ¿por qué descuidó su propia integridad, su propia vida interior, su vida personal? ¿Por qué? Por escuchar voces ajenas. Acuérdese de lo que estudiamos la vez pasada y que hablábamos de algo bien interesante, que los primeros que tomaron del vino eh, fueron ellos, cuando se pusieron a hablar con Hasatán, ¿verdad? Dice, por escuchar voces externas, por saber más de lo que no debía saber, y se dejó seducir por las imitaciones, porque la verdad que estaba colocado el árbol y Hasatán imitó el árbol de la vida, ya, quiso imitar el árbol de la vida. Y el peligro del hombre, ¿cuál fue? Desviar la mirada. Es cuando se mira, no, sí, podemos comer, porque entonces seremos como Dios, seremos semejantes a Dios. ¿Mm? Entonces, la escritura nos aclara algo bien, bien importante aquí, y es que no debemos pensar ni pretender más allá de lo que está revelado. Las malas conversaciones, las malas y las enseñanzas extrañas, las palabras vacías o corrompidas van a desgastarnos y van a traer descuido en nuestra propia vida, en nuestra comunión con Dios. Tenemos la Torá,
tenemos la verdad, tenemos el modelo y debemos ser guías, pero no podemos guiar a otros si nosotros no nos cuidamos primero a nosotros mismos. Adonai mismo es nuestra antorcha, el Evangelio nos ha dado una antorcha bien especial y es el Evangelio. El Evangelio no anula la Torá, al contrario, nos muestra el cumplimiento y nos revela su plenitud. Es la luz más clara que Hashem ha encendido para nosotros. Descuidar nuestra viña no significa perder la salvación, pero sí perdemos el decoro, la dignidad, el privilegio que Dios ha preparado para nosotros. Como dice Proverbios, la palabra de Hashem en Proverbios dice que es adorno para nuestra garganta y diadema de gracia en nuestra cabeza y el collar de tu cuello. Esto nos hace reflejar su gloria, nos hace mantenernos firmes y útiles en sus manos. Acuérdese lo que el Mesías nos hablaba, nadie pone una luz debajo de la mesa, sino que la pone encima para que alumbre a todos los de la casa. Y es eso lo que nos está diciendo. Estamos llamados a reflejar y a mantener firmes y a mantenernos útiles en las manos de Hashem. Conclusiones. Me dieron muchas responsabilidades de cuidar muchas viñas, pero me olvidé de la mía, de la que, de la que me dieron a cuidar personalmente. La dignidad empieza por ti. La dignidad comienza por mí, como pasó con Daniel, cuando el rey le puso la cadena de oro en el cuello y el adorno, el decoro, la honra viene de cuidar primero lo que es tuyo. El mandamiento dice, amarás a tu prójimo, pero olvidamos la segunda parte, como a ti mismo. Amarás a tu prójimo. Y no podemos dar lo que no tenemos. No podemos cuidar si no cuidamos nuestra comunión personal, personal con nuestro Padre. Eso es lo que nos está invitando. Y es poder ser y entrar en esa plenitud de comunión con el Padre. Y es una orden espiritual. Primero tu viña, tu casa, tu testimonio, lo que ahorita les hablaba. Nadie pone una luz debajo de la mesa, la pone arriba en la mesa para que alumbre, para que podamos entonces hablarle con nuestro testimonio, poder ayudar a los demás. Eh, ¿cómo, eh, ¿Cómo podemos anunciarle a otros si nuestra vida no, si no hemos cuidado realmente nuestra comunión con el Padre y no hemos comenzado con los de casa? No hemos comenzado con los de casa, es comenzar con los de casa. Entonces, no podemos ser guías de ciegos si nuestros ojos están velados a estas verdades, a lo que dice su palabra, a lo que nos ponemos a comenzar a estudiar. Hay un llamado y es poder ser portadores de esta verdad, poder anunciar el Evangelio y poder ser luz a los demás. Entonces, hay algo con lo que yo quiero cerrar, que está en Isaías 60, del 1 al 2, dice, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Adonai ha nacido sobre ti, porque aquí tinieblas cubrían la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Adonai y sobre ti será vista su gloria. Y es que quiero terminar con esto, porque aún en el momento más difícil, mire que el pueblo de Israel, Israel mismo, físico, vivió esto cuando el templo de piedra fue quitado, fue tirado, para entonces levantar el verdadero templo, para poder levantar esa tierra espiritual que está en el cuerpo del Mesías, para que mirásemos hacia Él. Y ese fue el momento más oscuro que Israel vivió, en medio de la tiniebla, pero dice, levántate y resplandece porque aquí está Hashem, aquí estoy yo. Y entonces, mire lo especial, entonces para poder
concluir y ver que el amado vendrá a sacarnos y el anhelo que tenemos en nuestro corazón es poder entender la dignidad de lo que nos enseña su palabra, que es viva y es eficaz. Así que fue un gusto estudiar con ustedes y nos seguimos viendo.